todos hemos atravesado por esa curiosa sensación de tener una canción pegada, digamos así, en la cabeza y recordarla todo el día. Si la canción nos gusta, obviamente es una sensación muy agradable. Si la canción no es precisamente de nuestro agrado, puede resultar terrible, y hay veces que incluso por más que nos pongamos otras canciones, en cuanto la música se acaba, seguimos recordando esa fastidiosa pieza. Pero la pregunta verdaderamente importante que me quisiera hacer en este momento es: ¿qué es lo que pasa en el momento en que escuchamos esa canción? Así como en una reflexión rabínica alguien preguntaba ¿de quién es la voz que escuchas cuando te hablas a ti mismo? Cabría preguntarnos, tal vez, ¿qué es lo que hace que recordemos una música? ¿Qué es lo que nos permite ejercer esa posibilidad de la imaginación musical, de traer al recuerdo no voces, sino ritmos, melodías, música? Good day, ma'am. Glorious, isn't it? The quiet. He's been out all day, since before dawn. Walks in the woods, you know, out in Kahlenberg. I have no windows. This is the only chance I get to open my door. That must be terrible to be shut in all the time. I live for these moments, these peaceful hours. Excuse me, but why don't you move? Move. I am the next-door neighbor of Ludwig van Beethoven. I hear all the pieces before anyone, before they're premiered. The whole of Vienna envies me. I've been with him since the 7th. Do, do, re, mi, mi, dum, ba, da, dee, dee. Dum, ba, da, dum, ba, da, dum, ba, da, dee. Wonderful stuff. The new one's coming along, isn't it? Very well, thank you. Keep him at it. I will. Y es que es importante no perder de vista que en realidad la forma en que escuchamos música en este momento es en realidad muy reciente. Las primeras grabaciones musicales datan de no más allá de finales del siglo XIX. En realidad, la posibilidad de escuchar música en estos dispositivos, primeramente caseros y hoy en día personales, es en realidad una experiencia de la que muchos no tuvieron la posibilidad. Simon Reynolds, por ejemplo, en su maravilloso libro Después del Rock, dice que hoy en día, o a partir de la aparición del MP3, escuchamos en un mes la misma cantidad de música que una persona escuchaba en toda su vida a lo largo, por ejemplo, del siglo XVIII. Es decir, que la actividad de escuchar música era también un ejercicio de la imaginación. Ejercicio de la imaginación que liberaba y de hecho libera potencias y que por ello exige una relación del cuerpo con todo el entorno en maneras muy particulares. Quienes saben leer una partitura, como muchos leemos libros, ponen en su mente no solo una serie de códigos, sino una serie de posibilidades imaginativas que llevan a que la música tome forma. La música que aparece en nuestra mente, la música que aparece en nuestros sueños, tiene también la capacidad y la posibilidad de transformar nuestra realidad, de ejercer incluso la memoria, como piensa Oliver Sacks en su libro Musicofilia. Where I work at hospital and in all of these old age homes where I also work, there are a lot of people who have Alzheimer's or dementias of one sort or another. Some of them are confused, some are agitated, some are lethargic, some have almost lost language, but all of them, without exception, respond to music, especially to old songs and songs they've once known, and these seem to touch springs of memory and emotion which may be completely inaccessible to them. And it's most amazing to see people who are out of it and dull sort of suddenly respond to a music therapist and to a familiar song, and
and first they will smile and then perhaps start to keep time, and then they will join in and sort of regain that part, that time of their lives and that identity they had when they first heard the song. So it's almost an amazing thing to see and of course to experience. Así, hoy que precisamente es mi voz lo que se mantiene en esta grabación, pero es Amadeo quien presta la imagen para él mismo, me gustaría hablar en particular de una escena de la historia del cine en la cual, creo yo, se reflejan las potencialidades imaginativas de la música o las posibilidades de la música que se presenta en nuestra imaginación. Podríamos hablar de muchas grandes escenas en las que los personajes no es que estén escuchando directamente una melodía, una canción, una pieza, sino que la cinta misma nos hace pensar qué es lo que está ocurriendo dentro de ellos. La música, en muchos momentos, delata el estado de ánimo de los personajes en una película. Así pues, sí, podríamos citar, por ejemplo, momentos de Barry Lyndon, de Stanley Kubrick o de Mala Sangre de Leo Carax, en los que la música delata completamente la intención interna de los personajes, la serie de emociones por las que están atravesando. Pero hoy me gustaría detenerme en una escena de Amadeus, de Milos Forman. Come, let's begin. We ended in F major. Yes? So, now, A minor. A minor. Yes. Confutatis. Me encanta cómo en este primer momento de la escena parecería que nos encontramos simplemente en un momento en que Mozart está enfrentando la enfermedad. Pero no, también está enfrentando la imaginación, la posibilidad de construir esa gran obra que va a ser el Requiem. Y luego viene el momento verdaderamente importante. A minor. Start with the voices. Basses first. Second beat of the first Time. common time. Second beat of the first measure. On A. Second measure, second beat. Maledictis. You see? Yes, G sharp. Of course. Yes. Second beat of the third measure. On E. Fami sacribus addictis. Rest. Maledictis. Fami sacribus addictis. You have me. I think so. Show me. Después de un primer momento de escritura por parte de Salieri, Amadeus le pide la partitura y Milos Forman nos permite escuchar lo que está pasando en la mente de Amadeus. La pieza que se va a construir está en la escena para nosotros y podemos ver por un instante, podemos contemplar lo que está ocurriendo en su imaginación y luego el diálogo. Good. Now the tenors. Este momento es maravilloso, el momento en que la imaginación y la escritura y la voz empiezan a hablar al unísono. Salieri incluso empieza también a tararear la pieza, ¿no? Empieza a imaginar qué es lo que se va a escuchar, mientras Mozart, en un ritmo cada vez más frenético, le exige que vaya tomando nota en la partitura de aquello que él está preparando para su magna composición. La escritura de la música en ese momento se convierte en, como dice Eugenio Trías, el posicionamiento de un logos, es decir, de una forma de ser de la razón en el mundo, de una forma de generar un cosmos, y que es lo que permite que la música no simplemente sea ruido, sino sea justamente una forma de organizar el cosmos. Afirma Trías. Suele definirse la música como el arte de la organización de los sonidos que pretende promover emociones en el receptor.
Es cierto que la música genera en el ámbito selvático del sonido o del sonido-ruido un posible cosmos susceptible del desglose en diferentes parámetros, y ese cosmos posee un logos particular, no reductible al logos específico del lenguaje verbal o de las matemáticas. Ese logos posee la peculiaridad de despertar diferenciados afectos, emociones, pasiones. Constituye, como la matemática, un cálculo inconsciente, llamaba Leibniz a la música, pero desprende significación, sentido, como sucede en el lenguaje verbal, a partir de una ordenación de la fonología, sintáctica, y sobre todo promueve emociones, afectos y sentimientos. Y es justamente un cosmos el que se abre en la escena de Milos Forman. Los dos músicos, uno agonizante, el otro acompañándolo, celoso tal vez de la trayectoria de ese joven genio que fue Mozart, comparten ese instante en el que se abre un preámbulo también para la muerte, porque en la película el Requiem está sirviendo para delatar la enfermedad y decadencia del célebre compositor. Y más allá de las discusiones perpetuas de si la película es históricamente precisa o no, lo cual por cierto ni siquiera era la intención de Milos Forman, hacer una película históricamente precisa, sino imaginar una historia en que los celos, en que el genio, en que la humanidad se están poniendo en duda, porque incluso creo que ese es el gran tema de Amadeus, poner en duda el tema del genio, logre esta escena en que lo más importante es el cosmos que se abre a partir de la presencia de la música, a partir del momento de la creación, en que ya incluso los dos a este ritmo frenético tararean, se apresuran, escriben y comparten hasta que finalmente observemos una carroza funeraria cerrando la escena. Y pues bien, esto fue el Politropo de hoy, con la presencia del pequeño Amadeo en la voz Francisco de León. Hasta la próxima, los dejamos con muchas imaginaciones musicales.